Hola, soy estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés y para el curso de didáctica presentar una entrevista. Soy Natalie Pérez y estoy con... Erika Patricia Cuitiva, gracias Natalie por la invitación. Yo soy licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad de Córdoba. Soy docente en la institución educativa rural Villa Fátima Arriba en el municipio de Caucasia. Te voy a hacer unas preguntas sobre la educación, su finalidad y tus procesos como docente. La primera pregunta es, ¿cuál consideras que es la finalidad principal de la educación? Bueno, yo considero que la finalidad principal de la educación es formar personas útiles a la sociedad, seres humanos libres, participativos, críticos, con valores éticos, con conocimientos, habilidades, competencias, que les permitan desenvolverse en un mundo diverso y cambiante como es el actual y que además puedan transformar su realidad. ¿Por qué esta finalidad? Porque la educación es un derecho básico y si queremos avanzar como sociedad, si queremos evolucionar y aspiramos a un mundo de paz, el principal camino definitivamente es la educación. Bueno, ¿cuáles crees que son las características principales que debe tener un educador? Bueno, yo le llamaría más bien un buen educador. Y lo digo porque un educador puede tener los títulos que quiera, pero si no tiene vocación, si no disfruta de lo que hace, de su trabajo, si no disfruta de enseñar, se le va a dificultar mucho el objetivo principal de la educación. Y esta para mí es la principal característica. El docente debe tener vocación de servicio para enseñar, debe estar abierto a los cambios, dispuesto a aprender cada día de las cosas más sencillas. Debe ser un docente que investigue, que tenga la disponibilidad para actualizarse en la práctica educativa. Debe ser una persona muy responsable, empática, paciente, creativa, innovadora, mejor dicho, un de todito. Que valore las diferencias, que tenga la capacidad de llegar a sus estudiantes con amor, que deje huellas bonitas en los corazoncitos de sus estudiantes. Un docente definitivamente debe ser un ejemplo para sus estudiantes y para las comunidades donde trabaja. Me imagino que tú eres una muy buena educadora. Entonces cuéntame sobre los pasos que sueles seguir para planificar tus clases. Para planificar una clase hay una estructura, pero antes de irnos a esa estructura debemos obviamente tener el tema bien definido, un objetivo de aprendizaje, teniendo en cuenta las características de mis estudiantes. No todas las aulas son iguales, las aulas siempre son diversas y no todas las mentecitas también son iguales. Y hay que tener en cuenta mucho el contexto antes de empezar a escribir. Luego me dirijo a los estándares de competencia, los derechos básicos de aprendizaje, según el grado, y miro cuál voy a utilizar. También tengo muy en cuenta, antes de empezar a escribir, cuáles son los recursos que tengo en el aula disponible para el desarrollo de mi clase. Eso se llama gestión de aula. También busco material bibliográfico suficiente porque aunque tenga un texto guía no me voy a ceñir solamente a ese texto, tengo que buscar de diversas fuentes. Y pues ya cuando tengo todo eso, entonces sí me siento a redactar mi planeación como ya la sabemos, con su fase de exploración, el desarrollo de la clase, la práctica, la evaluación y la transferencia, pero eso sí muy teniendo en cuenta qué recursos tengo y cuál es la realidad de mis estudiantes. También, ¿qué consideras que es esencial cuando diseñas material didáctico para tus clases? Esencial tener en cuenta los gustos e intereses de mis estudiantes. Porque si yo voy a hacer un material didáctico para mí, que me ayuda solamente a enseñar y no los tengo en cuenta a ellos, mejor no hago nada. O si voy a hacer algo no tiene, que ellos no tienen, voy a hacer un material didáctico con algo que ellos no tienen, no tendría sentido. Entonces, primero que todo, como siempre, dónde están ellos, el contexto, qué hay disponible, qué es lo que ellos necesitan, cuáles son sus gustos, cuáles son sus intereses y pues que le llame la atención, obviamente, que sea utilizable y que se le pueda sacar al máximo el jugo. ¿Cómo generas una buena convivencia profesor-alumno en tus clases? Para eso
desde el inicio del calendario escolar hay que socializar con los estudiantes lo que es el manual de convivencia escolar. Ahí está todo. Además, junto con los estudiantes, generalmente hacemos las reglas del salón, las reglas del aula, preferiblemente que nazcan de los mismos estudiantes. Ellos saben cómo se tienen que comportar. Entonces, de ellos mismos deben hacer, se ponen en un lugar visible del salón, pues eso así como yo lo creo. Sí, porque si tenemos unas reglas claras de convivencia, sabemos las faltas que no debemos cometer. Luego yo creo un ambiente propicio, agradable en todos los sentidos, que sea agradable a la vista, donde los estudiantes puedan participar, que se escuchen también con respeto, donde sean empáticos, donde se tengan en cuenta las necesidades de los estudiantes, promover la valoración de las diferencias y hacer definitivamente mucho uso de la paciencia, la tolerancia y la mediación entre ellos y con las clases, para que las clases se puedan dar. Séptima pregunta. ¿Qué estrategias utilizas para fomentar la innovación en la asignatura que enseñas? En mis asignaturas, porque no doy una sola, trabajo en multigrado, en multiárea, de pronto eso no lo he comentado. Tengo estudiantes de preescolar hasta 11 en un solo salón. Y doy 6 asignaturas, las básicas, están incluidas ahí. Me toca utilizar mucho el aprendizaje colaborativo, cooperativo, el basado en proyectos, los juegos, los proyectos pedagógicos productivos. Toca en este estilo de enseñanza utilizar mucho lo que es la transversalización de las áreas, de manera que los estudiantes puedan aprender de diferentes maneras y se fomente el aprendizaje autónomo, el desarrollo de su creatividad, las habilidades críticas y la adquisición de un conocimiento significativo. De otra manera, no habría resultados en un aula como la mía. Tú como profesora de zona rural, ¿cómo integras la tecnología en los procesos de enseñanza? Cuando hablamos de integrar la tecnología en el aula, se hace referencia a toda esta cantidad de recursos tecnológicos que existen en la era digital. Pero lastimosamente, estas no llegan a todas partes, a todas las escuelas del país. En mi caso, como ya te dije, trabajo en una escuela rural a varios kilómetros del casco urbano donde no hay ni señal telefónica estable, donde las comunidades son muy humildes económicamente y donde además no llegan los recursos del gobierno. Es más, ni siquiera tenemos una escuela de material ni servicios básicos, mucho menos vamos a tener un computador o una tablet. Sin embargo, ahí nos toca como docentes ingeniárnosla para que los estudiantes tengan al menos una noción de los innumerables recursos digitales que existen. Afortunadamente, en la vereda sí hay punticos donde se coge un poquito de señal y se les puede de vez en cuando poner un trabajo de consulta. En este caso yo enfatizo mucho en la búsqueda, análisis, selección y uso ético de la información. Porque igual ellos no saben manejar mucho los computadores, tienen un solo computador o a veces utilizan el mío y ahí medio les enseñamos. Y es que vemos hasta en las escuelas urbanas, incluso hasta en profesionales, que no saben seleccionar la información, usarla éticamente, sino que se van al copia y pegue. Entonces, pues como ya no tenemos esos recursos, por lo menos estoy tratando de enseñarles competencia en el manejo de la información, que dependan menos de la tecnología en cuanto al copia y pegue. A veces utilizamos las redes sociales para hacer consultas, foros, test. Claro, obvio está claro está con la autorización de los padres. Bueno, sé que ya mencionaste algunos, pero ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentas al integrar el mínimo de tecnología en tus clases? Bueno, como ya te dije, entonces trabajo multigrado y multiaula. Y justamente ese es uno de los principales desafíos. Mi grupo es muy variado en edad y grado académico y además no tenemos recursos, aparte de los del medio. Entonces toca ingeniársela con lo que hay en el contexto. También la cultura en la que me desenvuelvo como docente es muy diferente a la cultura a la que pertenezco, en la que me crié.
trabajo con un cabildo indígena y pues toca adaptar los métodos de enseñanza y las tecnologías a lo que ellos tienen. Como te dije, pues hay muy poquita señal, eh, toca, toca trabajar con lo que hay. Generalmente a los estudiantes, eh, lo más conocido para ellos es Facebook. Y con la autorización de los padres se puede lograr pues que ellos utilicen los cuánticos que tienen celulares, que lo utilicen cuando van a coger la señal para trabajos educativos, y a veces utilizan los celulares de los papás, los que tienen también, como te digo. Pero lastimosamente pues no es mucho lo que se puede explorar hacer con ellos. Porque igual si utilizamos una de estas herramientas como las que hay disponibles en Google en este momento, la señal no les da. Entonces, lastimosamente son contextos muy distintos a los que se viven acá en la parte urbana. ¿Cuál crees que es la importancia de la didáctica en el proceso de la innovación educativa? Definitivamente importantísima. Es más, para mí sin la didáctica no hay innovación. Es que para desarrollar una clase innovadora uno necesita saber de antemano las estrategias didácticas que va a utilizar, algo que mantenga a los estudiantes motivados y ayude de verdad al logro de los objetivos de la enseñanza y aprendizaje, de los objetivos de la clase. ¿Qué impacto crees que tiene la innovación de la pedagogía en el rendimiento de los académicos de los estudiantes? Yo pienso que la innovación, siempre y cuando sea contextualizada, tiene un impacto muy positivo en el rendimiento académico de los estudiantes. Pues ese es el propósito justamente de la innovación: fomentar el conocimiento, impulsar la transformación, el aprendizaje autónomo, la investigación, el espíritu crítico de los estudiantes. Pero como te digo, contextualizada, que sea diseñada una innovación para ellos, no para el docente. Por eso nosotros debemos estar preparados para cualquier tipo de situación, para cualquier tipo de contexto. ¿Qué recursos o herramientas utilizas tú para evaluar el aprendizaje de tus estudiantes? Hay varios tipos de evaluación, ¿cierto? Está la heteroevaluación, la coevaluación, la autoevaluación y otras. Entonces, eso nos permite ser muy diversos a la hora de evaluar. Está esto de que también a los estudiantes hoy en día no se le puede aplicar un examen, decirle te voy a evaluar, porque se cohíben, se frustran. Entonces, se dice que por eso los estudiantes, según investigaciones que se han hecho, que por eso los estudiantes no rinden, entonces hay que buscar otros métodos. Yo utilizo mucho en mi contexto rural el juego. A través del juego los estudiantes ni siquiera notan que se están evaluando y se sienten más relajados y seguros. También utilizo los test tipo IFE, los concursos, las exposiciones, los conversatorios, pero siempre de manera que el estudiante lo sienta más como una actividad divertida que una evaluación como tal. ¿Cómo adaptas tus métodos de enseñanza a las necesidades y estilos de aprendizaje de tus estudiantes? Primero que todo, conociendo a mis estudiantes, haciendo una buena gestión de aulas, viendo qué recursos tengo, con qué cuento, con qué cuentan ellos. Tengo que investigar, actualizarme, estar abierta a nuevas posibilidades, a nuevos métodos, no limitándome a un solo texto, sino haciendo consulta en diferentes libros, en diferentes fuentes y así. ¿Cómo promueves el trabajo colaborativo y el aprendizaje activo en tus clases? Como ya te había comentado anteriormente, mi aula es multigrado y multiárea, y definitivamente el aprendizaje o el trabajo colaborativo y activo es fundamental en el desarrollo de mis clases, ya que, como también te comenté, en un solo salón tengo 23 estudiantes desde el grado preescolar hasta el grado 11. Lo que de la planeación curricular, eh, hay que incluir el aprendizaje colaborativo y activo, adaptar los contenidos a los textos o crear una guía donde se promueva este tipo de trabajo en grupo, sobre todo con los estudiantes de bachillerato, que a ellos sí les toca definitivamente ser más autónomos y ayudarse entre ellos mismos, porque es que yo estoy ocupada con los niños de preescolar y primaria, entonces a ellos les toca sí o sí, y a mí me toca sí o sí planear mis clases teniendo en cuenta este tipo de aprendizaje.
y obviamente pues tengo que estar muy preparada para dar las respuestas a sus preguntas, retroalimentarlos cuando ellos lo necesiten. Cuéntame sobre alguna experiencia exitosa en la que hayas aplicado estrategias innovadoras para la enseñanza. La experiencia. Bueno, una experiencia significativa. Resulta que donde laboro se debe tener un proyecto pedagógico productivo, que también es una estrategia innovadora. Nosotros teníamos un proyecto productivo de porcicultura y el cerdo se tiene generalmente en un porcicultura, el criar marranitos, ya para que quede un poquito más claro. Entonces nosotros teníamos un cerdito en una porqueriza pequeña, como es en el contexto rural, que es muy humilde, de tablitas, y la puerquecita que teníamos, la marranita, se escapó varias veces de la porqueriza, no sabemos de qué manera. Sospechamos quizás que alguien le debió abrir la puerta, no sé, pero siempre se escapaba. El caso fue que esa situación, como nosotros los docentes debemos estar siempre abiertos a los cambios y a tener en cuenta el contexto y las situaciones que se presenten, esa situación para mí fue lo mejor. A eso se le sacó el jugo hasta que nos cansamos. Con eso utilizamos producción de texto, investigación, hicimos entrevistas en la comunidad, exposiciones, tertulias literarias, dibujos, en fin, se pudo transversalizar muchas áreas y pues fue algo novedoso porque ellos no pensaron y yo tampoco pensé que una situación así pues tan sencilla, tan simple, me fuera a servir para innovar tanto en el aula. Qué chévere. La última pregunta es, ¿cómo te mantienes actualizada sobre las últimas metodologías y estrategias de enseñanza? Afortunadamente en la institución en la que laboro nos hacen capacitaciones. Además tenemos grupos de estudio, asistimos a microcentros, tenemos también la asesoría del programa Todos Aprender PTA y sobre todo, y muy importante, a mí me gusta investigar, me gusta leer, buscar métodos que se adapten al contexto y a los estilos de aprendizaje de mis estudiantes. Especialmente en este momento que me estoy enfrentando a algo que pues, desde hace 2 años que estoy trabajando con estos niños de zona rural, especialmente ahora me ha tocado adaptarme mucho y estudiar mucho, retrocederme, porque en esta era de la información pues, se utilizan mucho las herramientas tecnológicas y es algo con lo que yo no cuento. Cuando llegué y me vi sin señal, sin nada, sin conexión siquiera de teléfono, para mí fue, en el momento un impacto grande, me sentía un poco enredada, pero pues tocó devolverse a lo simple. Tocó devolverse a lo simple, investigar, a ver qué puedo hacer con lo que tengo en el medio, con lo que tengo en el contexto, cómo se trabaja según la cultura. Y pues de esta manera hasta el momento, gracias a Dios, ya me ha resultado y no dependemos tanto de las herramientas tecnológicas, aunque a veces es frustrante. No quisiera enseñarles muchas cosas, pero lastimosamente no a todos los lugares llegan la tecnología. Bueno, señora Erika, muchas gracias por participar en mi entrevista. Gracias a ti, Natalie. Chao, gracias.